Pongo a grabar de vuelta. Bien. Entonces, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca lo que hace es un trastorno del corazón, que en general es un trastorno que ocurre por alguna otra enfermedad que termina en insuficiencia cardíaca congestiva, en el cual el corazón pierde su función de bomba. El corazón normalmente tiene la función de bombear la sangre y que esta sangre tiene que llegar por el corazón derecho hasta los pulmones, por el corazón izquierdo hasta el resto del cuerpo, y tiene que llevar el oxígeno o la sangre desoxigenada a oxigenarse, o el oxígeno o la sangre oxigenada al resto del organismo. Cuando el corazón no funciona empezamos a tener problemas. En general es un trastorno que ocurre como parte final de la gran mayoría de las enfermedades. Sí, acá les puse un montón de causas, desde enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio, cardiopatía hipertensiva, arritmias, cardiopatía reumática, émbolos pulmonares, cardiopatías congénitas, tirotoxicosis, que es una enfermedad de la tiroides, cor pulmonale, crisis hipertensiva, miocardiopatías, roturas de los músculos papilares, que son los músculos que sostienen unas cuerditas que se llaman cuerdas tendinosas, que ayudan a la función de las válvulas, anemias, defectos de los ventrículos, endocarditis, que es una infección de las válvulas, miocarditis, trastornos valvulares. O sea, hay un montón de causas que generan insuficiencia cardíaca. Acordémonos que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Acá tenemos dos tipos de falla. Al final de todo el corazón termina fallando. Todas las insuficiencias cardíacas terminan en una falla sistólica y diastólica y de todo. O sea, todo termina en una falla global, sí, en una miocardiopatía dilatada, con todo que es un desastre. Pero al principio puede haber algún tipo de insuficiencia que tenga algún tipo de preferencia dependiendo de cómo sea cada uno. Entonces podemos diferenciar sistólica y diastólica. La insuficiencia cardíaca diastólica es la incapacidad de llenarse de sangre. ¿Por qué? En general, porque tenemos presión de llenado alta y que tiene relación con que el músculo no se puede dilatar. A veces cuando tenemos miocardiopatías hipertróficas, por ejemplo, o restrictivas, por ejemplo, a veces puede haber fibrosis en el corazón, puede pasar que yo quiero meter sangre en el corazón y mi corazón no se llega a llenar, se llena poco, hay una gran presión de llenado porque no tiene la relajación suficiente. Eso es una insuficiencia diastólica, de relajación. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a congestionar los pulmones, ¿sí? Y la fracción de eyección está bien, porque el corazón no tiene una falla sistólica aún, porque esto termina en una insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, pero todavía no tiene falla sistólica. Entonces, la fracción de eyección, que es la sangre que el corazón lleva a repartir por el cuerpo, está bien. Pero el problema es que lo que baja es el volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se llena. Entonces, como baja el volumen, lo que empieza a pasar es que se congestionan los pulmones. La insuficiencia cardíaca sistólica es al revés. El problema es que el corazón no puede bombear la sangre sistólica de la sístole, entonces pierde la función de bomba. Y cuando pierde la función de bomba, mi fracción de eyección, que es la sangre que va a parar a los tejidos, sí, oxigenada, está disminuida. ¿Sí? Todo esto de todas formas con el tiempo termina en una falla global, lo repito, pero en general se pueden diferenciar de esta forma. Y esto puede pasar porque mi músculo está dilatado, por ejemplo, y al principio, cuando se dilata, tiene un poco más de fuerza, pero después cuando se dilata demasiado ya no tiene más fuerza. ¿Sí? La dilatación es uno de los mecanismos de compensación del corazón. Al principio, cuando el corazón ve que empieza a fallar, se dilata un poquito. Cuando se dilata un poquito es como para tomar más fuerza, o sea, se estiran un poquito más las fibras musculares y la fibra muscular que se estira es como una gomita. Al principio cuando se estira, como que, o sea, cuando se contrae con un poco más de fuerza. Pero con el tiempo esta dilatación hace que el ventrículo en realidad no pueda hacer más fuerza y no pueda bombear la sangre como corresponde. Los mecanismos compensadores son esos. Uno es la dilatación ventricular, que funciona al principio. El otro es la hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular es el aumento del miocardio, del músculo ventricular. Entonces se hipertrofia con el objetivo de lograr bombear más sangre, pero esto en realidad
también, o sea, empieza después con el tiempo a generar problemas. Además, se estimula el sistema nervioso simpático. Como se estimula el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces nos tenemos que acordar que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, aumenta mi frecuencia cardíaca y esto puede no ser bueno. ¿Por qué? Porque cuando el sistema simpático primero aumenta la frecuencia cardíaca y el corazón lo ayuda a bombear más sangre. Al principio termina llegando más sangre a los tejidos, que es lo que se espera, y baja la hipoxia de los tejidos, ¿sí? La falta de oxígeno. Pero después, cuando el corazón empieza a funcionar muy rápido, empieza a tener menos capacidad de llenado. ¿Por qué? Porque el corazón necesita un tiempo para llenarse. Si ese tiempo no se respeta porque me aumenta mucho la frecuencia cardíaca, el gasto sistólico empieza a bajar otra vez. Entonces, de vuelta, me está haciendo más mal que bien, ¿sí? Y después hay respuestas neurohormonales que también compensan estos tipos de insuficiencia. Uno es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retiene sodio y genera vasoconstricción periférica, que aumenta la presión. Al aumentar la presión se espera a que el corazón se llene mejor, ¿sí? Porque hay más presión de sangre. Pero esto, de vuelta, también en muchos casos termina siendo contraproducente. Y la hormona antidiurética, que es una hormona que retiene agua, que aumenta el volumen. Al aumentar el volumen se intenta que el corazón se llene más y que pueda bombear más sangre. Lo que pasa es que a veces un corazón que está muy sobrecargado de volumen tampoco llega a manejar todo ese volumen que tiene. Entonces, todas estas respuestas intentan aumentar la fuerza contráctil, son todas útiles al principio, pero después con el tiempo, cuando el corazón ya va perdiendo la fuerza de bomba, a veces todos estos métodos compensadores terminan empeorando el cuadro y no permitiéndole al corazón que tenga un buen llenado y la mejor sístole posible. Entonces, puede pasar que haya insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, ¿sí? La insuficiencia cardíaca derecha vamos a tener congestión sistémica, edemas, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, ascitis. ¿Por qué? Porque si mi corazón derecho no está funcionando, mi corazón derecho tenía que agarrar la sangre del cuerpo y llevarla hacia los pulmones, ¿sí? Cuando el corazón derecho no logra manejar el volumen de sangre, empieza a haber congestión, empieza a haber rémora en la sangre, o sea, empieza a quedar más congestión en la parte sistémica, en el cuerpo, porque no logra manejar el volumen, ¿sí? Cuando no logra manejar el volumen, lo que empieza a pasar es que empezamos a ver edemas. ¿Edemas en dónde? Edemas en todo lo que es previo a mi corazón derecho, ¿sí? Que vemos edemas en miembros inferiores, puede haber una anasarca generalizada, pero edemas en miembros inferiores, puede haber un poco de hepatomegalia por el tema de que a veces se acumula líquido por agua en el hígado, ¿sí? Puede haber ascitis, porque todo eso está antes de mi corazón derecho. Si solamente la insuficiencia cardíaca fuese de mi corazón derecho en una cuestión 100% teórica, en los pulmones no debería haber ningún problema, ¿sí? Congestión en el cuerpo. Pero siempre tenemos que pensar que esto es una cosa combinada, nada es así 100%, o esto es derecho o esto es izquierdo. Pero a fines prácticos uno siempre dice que la derecha da congestión sistémica y la izquierda da congestión pulmonar. Ahora, llega un momento donde, por ejemplo, mi insuficiencia cardíaca izquierda tenía que bombear la sangre hacia el cuerpo, y la sangre de mi sistema izquierdo viene de los pulmones, ¿sí? Entonces, si hay congestión pulmonar, mi congestión pulmonar se va a traducir en disnea al esfuerzo, falta de aire, ortopnea, disnea paroxística nocturna, que es a veces una disnea que ocurre cuando el paciente duerme, o a veces puede haber un poco de asma o tos, y en los casos más graves, cuando el caso es muy grave al inicio, puede terminar en un edema agudo de pulmón. Que el edema agudo de pulmón es una congestión pulmonar brusca muy importante que en general ocurre por patología cardiológica o por una gran sobrecarga de volumen. Cuando mi corazón izquierdo no logra manejar el volumen, se me congestionan los pulmones. ¿Qué pasa? Cuando se me congestionan los pulmones, eso sería, si uno dice izquierdo, termina ahí. Pero esto, a ver, la persona no es izquierda y derecha, sino que esto es un combo. Cuando se me congestionan los pulmones, mi corazón derecho tiene que hacer muchísima más fuerza
porque me aumenta la presión en los pulmones, entonces tiene que hacer más fuerza para lograr bombear la sangre, porque a ver, si yo quiero mandar sangre a un lugar que tiene una alta presión, porque ya está lleno de líquido, es mucho más difícil para mi corazón derecho poder sortear esa presión. Entonces, como es más complicado sortear la presión, empieza a fallar el corazón derecho, ¿sí? Por eso es que uno muchas veces, más allá de que para lo técnico se diferencian una de la otra, en general la insuficiencia cardíaca es más global. Las manifestaciones clínicas son muy importantes, ¿sí? Y es muy, yo se las puse acá como para que las pensemos un poco, más allá de que vimos cómo es el examen físico, pero es cansancio, disnea, que la disnea también se basa, que la disnea es de mi corazón izquierdo, y vamos a tener, por ejemplo, crepitantes en los pulmones, que uno ve que hay agua en los pulmones, ¿sí? Que se ven como crepitantes, puede haber derrame pleural. Vamos a tener taquicardia. La taquicardia la vamos a tener porque recordemos que es uno de los sistemas compensadores, ¿sí? Vamos a tener edema, que el edema se basa en la alteración de nuestro corazón derecho. Si nuestro corazón derecho nos generaba la congestión en corporal, vamos a tener especialmente edemas en miembros inferiores, por ejemplo, que es lo más común y es más lo que uno primero mira, que su gravedad también depende de la gravedad de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero vamos a tener edema en miembros inferiores que tienen una fobia, se llama, que es que yo aprieto el edema con un dedo y se queda marcado. El edema en la piel, se queda marcado mi dedo. ¿Sí? Eso se llama Godet, signo de Godet. Vamos a tener alteraciones cutáneas, porque vamos una pierna, por ejemplo, que está edematizada, no va a tener pelo, va a tener una piel brillante, tensa, ¿sí? El edema también se ve de lejos en realidad cuando es mucho. Puede haber cambios conductales, puede haber dolor torácico, también un poco dependiendo de la causa, y puede haber cambios en el peso. El tema del peso es muy importante, porque en una internación, por ejemplo, o en un paciente ambulatorio que tiene mucho edema, uno le pide al paciente que se controle el peso o se lo controla en una internación, se controla el peso en la internación, y uno en una insuficiencia cardíaca, cuando le empieza a tratar, va a notar grandes variaciones de peso. Y esas variaciones de peso no son de peso grasa o proteína, son de peso agua, ¿sí? Entonces un paciente, por ejemplo, que tiene una insuficiencia cardíaca, que ha estado descompensada y ahora se está controlando muy estrictamente, se tiene que pesar y uno va viendo los cambios de peso y eso nos te va orientando para ver si el paciente está acumulando agua o no, o la está perdiendo, ¿sí? En una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que uno puede tener internada, va a controlarle el peso siempre, porque ahí va viendo la eficacia que van teniendo los diuréticos que uno le va poniendo. Las complicaciones principales de la insuficiencia cardíaca puede tener derrame pleural, ¿sí? Arritmias. ¿Arritmias por qué? Arritmias porque pensemos en nuestro corazón que está agrandado, que está dilatado y que no funciona. Cuando un corazón se empieza a dilatar, todas nuestras vías de conducción que veníamos teniendo, que veíamos antes, pueden empezar a cortarse o empezar a tener alteraciones. ¿Por qué? Porque el corazón se va dilatando y se pueden empezar a alterar todas estas neuronitas que son el sistema de conducción del corazón, y por ese motivo pueden empezar a generar arritmias. Estas arritmias pueden ser, por ejemplo, cuando hay mucha dilatación de la aurícula, puede ser una arritmia, una fibrilación auricular, pero estas arritmias también pueden ser arritmias graves o bloqueos, ¿sí? Bloqueos de alguna rama o bloqueos auriculoventriculares, pueden ser también muy graves. Los trombos en el VI ocurren principalmente cuando hay, por ejemplo, un infarto. Cuando hay un infarto o una dilatación muy importante de la punta del corazón, en ese lugar corre riesgo, como la sangre regurgita, da vueltas en el mismo lugar, que es como cuando el flujo no es lineal, sino que cuando hay alteraciones en el flujo, ¿sí? Se pueden formar trombos adentro del ventrículo. Y después el otro tema es la hepatomegalia. La hepatomegalia tiene relación con la insuficiencia cardíaca derecha, que es congestión, ¿sí? Por culpa de falla en el corazón derecho. Esta es una clasificación de la New Heart Association, que es muy importante porque con esto se define la clase de la insuficiencia cardíaca. La clase 1 es cuando hay ausencia de la limitación de la actividad física, y la actividad física no causa cansancio, disnea, palpitaciones ni dolor anginoso.
La clase 2 es cuando hay una limitación ligera de la actividad física y no tiene síntomas en reposo, pero una actividad física ordinaria conduce a cansancio, disnea, palpitaciones o dolor anginoso. La clase 3 es cuando hay una limitación importante de la actividad física, usualmente cómodo en reposo, y la actividad causa cansancio, disnea, palpitaciones o dolor anginoso. Y la clase 4 es cuando no puede hacer nada el paciente y puede haber síntomas de insuficiencia cardíaca o angina en reposo. Y si realiza cualquier actividad física aumentan las molestias. En general, 1 y 2 es leve y 3 y 4 ya es un poco más grave. Más allá de que el paciente esté bien en reposo, uno tiene que interrogar bien siempre el tema de cómo duerme, con cuántas almohadas duerme, ¿sí? Y buscar siempre los edemas, porque a veces uno puede ver al paciente que vino, que llegó, que vino, que los vio, que los está viendo ustedes, que les está hablando, y el paciente tiene unos edemas terribles y tiene una limitación de la actividad física muy importante, ¿sí? Cuando ya es un clase 4 en general se ve porque el paciente ya está como muy descompensado, pero muchas veces hay que tener cuidado con esto y prestar mucha atención. Cuidados enfermeros. Nosotros lo que tenemos que tratar es de que el paciente, primero, disminuir el volumen intravascular. ¿Cómo hacemos eso? Con diuréticos. El paciente, el corazón no puede manejar el exceso de volumen. Cuando el corazón deja de funcionar correctamente, empieza a acumular volumen, y el corazón no puede manejar tanto volumen. Entonces hay que tratar de disminuir el volumen intravascular, que eso se disminuye con diuréticos. En general se usan diuréticos de ASA como la furosemida porque son los más potentes cuando uno necesita una disminución muy importante. Después hay otros diuréticos que son, por ejemplo, las tiacidas, que son un poco más suaves, o los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que en este caso se usan más para mejorar la contractilidad del corazón o para otros tipos de edemas como la citis. En particular, para disminuir el intravascular en una insuficiencia cardíaca descompensada se suele usar furosemida o algún diurético de ASA. ¿Qué pasa? Como yo disminuyo el retorno venoso, ¿sí? O sea, disminuyo el volumen intravascular, entonces disminuyo la cantidad de sangre que llega al corazón, el corazón la puede manejar mejor. Para disminuir el retorno venoso, sí, que es la precarga, también hay que disminuir la cantidad del volumen que le devuelvo durante la diástole. La posición es muy importante, ¿sí? El paciente sentado respira mejor, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, hay que sentar al paciente con las piernas colgando, porque esa posición hace que haya menos retorno hacia el corazón y el corazón logra funcionar mejor. Y después se puede usar nitroglicerina, que la nitroglicerina es un vasodilatador. Entonces, como yo vasodilato afuera, ¿sí? Los vasos periféricos, mi corazón va a tener que lidiar con menos carga. La disminución de la poscarga se refiere a la cantidad de trabajo que tiene que producir el ventrículo izquierdo para impulsar la sangre a la circulación sistémica. Tiene que ver con la resistencia que tiene el corazón. Por ejemplo, yo tengo mi corazón que quiere bombear la sangre y cuánta fuerza tiene que hacer para bombear esa sangre es la resistencia vascular sistémica y es la poscarga, ¿sí? Está muy relacionado. Y eso, por ejemplo, me sirven drogas como el nitroprusiato, que se usa también para edema agudo de pulmón especialmente, ¿sí? En este caso porque es el ventrículo izquierdo. Luego tengo que intentar mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación. Para eso puedo usar oxigenoterapia. También sirve la morfina y en algunos casos hay que intubar si es necesario. Pero el oxígeno para un paciente con insuficiencia cardíaca es muy importante porque a veces el intercambio gaseoso no es 100% efectivo. Yo con el oxígeno mejoro la oxigenación de la sangre y con ello mejoro la oxigenación también periférica. Aunque el corazón no funcione muy bien, si la sangre está mejor oxigenada, claramente va a llegar más oxígeno a la periferia. Luego tengo que tratar de mejorar la función cardíaca, que puedo usar drogas como por ejemplo la digoxina, que tiene un efecto inotrópico positivo, o sea que significa que hace que el corazón bombee mejor. Bueno, y la reducción de la ansiedad del paciente también es muy importante. El tratamiento farmacológico. Hay algunas cosas que son muy importantes en particular para la insuficiencia cardíaca que se usan como muy característicamente. Uno es algún IECA. El IECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Que vimos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vimos acá, lo voy a buscar de vuelta para que nos acordemos cuál era. ¿Dónde está?
Acá cuando vimos mecanismos compensadores, acá tenemos nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan que vimos los mecanismos compensadores? Y nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es retener sodio y genera vasoconstricción periférica. Si yo inhibo este sistema con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea que inhibo esto, lo que hago es dejar de retener sodio, ¿sí? Y vasodilatar la periferia. Y dejo de retener sodio, entonces disminuye el volumen y baja la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy antagonizando, estoy yendo en contra de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es este que vimos acá. Que en general se usa algún tipo en general el enalapril es el más conocido, sí, aunque sean bajas dosis en la insuficiencia cardíaca se usa. Diuréticos puedo usar cualquiera de los tres. Uso tiacidas cuando necesito disminuir mucho el retorno venoso, y si no puedo usar la tiacida, por ejemplo, la hidroclorotiacida es de las más conocidas, y de los diuréticos de ASA la furosemida, ¿sí? Y la espironolactona, como también mejora la remodelación del corazón, ¿sí? Que es como después de alguna alteración o algo, el corazón como que vuelve a tratar de tomar alguna forma y alguna organización de las fibras musculares. La espironolactona mejora la remodelación y por eso se le da también, aunque sean bajas dosis. Después, uso inotrópicos, que favorecen la fuerza del corazón, ¿sí? Puede ser la digoxina, ¿sí? Que en general es de lo que más se usa. Y puedo usar vasodilatadores para vasodilatar la periferia. Nitroprusiato para edema agudo de pulmón, puedo usar nitratos, que nitratos ya hacen más un vasodilatador coronario, que es, por ejemplo, el mononitrato de isosorbide o la nitroglicerina, que también favorece el oxígeno, la llegada de oxígeno al corazón. Y puedo usar bloqueadores beta-adrenérgicos. Los bloqueadores lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca. Cuando yo bajo la frecuencia cardíaca, acordémonos que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si yo bajo la frecuencia cardíaca, le doy más tiempo al corazón para que se llene y así logra contraerse mejor. Y por supuesto la terapia nutricional. Estos pacientes pueden tener desnutrición asociada a su patología y además comer sin sal es fundamental en esta patología. Y después vamos a ver un poquito la diferencia entre insuficiencia venosa y trombosis. La insuficiencia venosa, nosotros tenemos dos sistemas, el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial son las venas que están más afuera y el sistema venoso profundo son las venas que están más cerca de los huesos, ¿sí? Básicamente todas las que tienen nombre de huesos son profundas y las que no son superficiales. Nosotros tenemos insuficiencia venosa, se refiere a que nuestras venas no logran llevar la sangre, ¿sí? Que tienen que llevar la sangre hacia arriba, ¿sí? Hacia el corazón. Entonces, cuando las venas que tienen unas valvulitas, ¿sí? Se dilatan, se ponen varicosas, como uno las puede ver, tortuosas, así, y a veces se van dilatando y van perdiendo sus valvulitas, no logran llevar la sangre al corazón. O sea, pensemos que una persona que está parada una gran cantidad de horas necesita que su sistema venoso sea efectivo y que logre que la sangre que tiene que ir contra la gravedad suba, ¿sí? Que no es tan fácil. Entonces, lo que hace que la sangre suba son las válvulas de las venas, que hacen que no baje en realidad, y la bomba muscular es lo que genera, que las va como apretando y genera que suban. Entonces, si yo tengo una válvula acá y aprieto acá arriba, y acá no puede ir para abajo, entonces sube, ¿sí? Así funciona nuestra bomba muscular en relación al sistema venoso. Ahora, si esta valvulita, esta vena está dilatada, la valvulita está medio abierta y yo aprieto acá, la sangre no va a subir, va a bajar, ¿sí? Y eso es insuficiencia venosa. La trombosis venosa profunda es un coágulo que se forma en el sistema venoso profundo, ¿sí? Una palabra más sobre superficial. La insuficiencia venosa superficial llega desde arañitas, ¿sí? Que pueden conocer a cualquiera que tenga arañitas, hasta úlceras en los tobillos, ¿sí? O sea, puede ser desde una cosa que quizás uno puede hasta decir que es estética, hasta unas úlceras importantes en los tobillos que no se cierran. Esa es la gravedad que puede tener. Y se evalúa con un ecodoppler. Y a veces se ven, porque las venas varicosas, a veces cuando son muy varicosas se pueden ver.
La trombosis venosa profunda es un coágulo que se forma dentro del sistema profundo. ¿Cuál es el problema con el coágulo? Se forma un coágulo en una de las venas, principalmente de la pierna, aunque puede haber en otros lados, y este coágulo, o sea, no solo tapa la vena, ¿sí? Que de última eso sería un problema, pero el problema más importante es que este coágulo, si uno no lo trata, se puede empezar a desprender, puede desprender pedacitos y ese coágulo llegar hasta el pulmón. Y eso es un tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón es un cuadro muy grave. Entonces, las trombosis venosas profundas se jerarquizan y uno, frente a una trombosis venosa profunda, enseguida tiene que internar al paciente y hay que anticoagularlo. ¿Para qué? Ese coágulo no se desprenda y no vaya hasta el pulmón. La medicación que se usa en general es enoxaparina, si se puede, y si no, heparina sódica a dosis anticoagulantes. Pero siempre es muy importante saber eso. La insuficiencia venosa nos vamos a dar cuenta porque se presenta como una pesadez en miembros inferiores. La insuficiencia venosa en general es de las dos piernas, salvo que haya una causa en particular para que una tenga más que la otra, suele ser de las dos piernas. El paciente a veces puede tener las venas dilatadas, uno las puede ver, ¿sí? A veces hay cambios de coloración en la piel, que la piel se pone un poco oscura cuando hay insuficiencia venosa, y entonces uno ve alguna cuestión como más crónica. La trombosis venosa profunda es un cuadro más agudo. Uno ve una pierna muy edematizada, suele ser diferente a la otra, ¿sí? Con aumento de diámetro y con mucho dolor. Y cuando el paciente viene con una pierna que le aumentó de tamaño y le duele mucho, es una trombosis venosa profunda hasta que se demuestre lo contrario. El diagnóstico se hace por ecodoppler, pero lo primero que uno hace es ponerle la enoxaparina por las dudas. Después seguimos charlando, pero primero se anticoagula. Entonces es muy importante que ustedes se puedan dar cuenta, porque si ustedes llegan a ver a un paciente que tiene edematizada, una pierna muy edematizada, es muy importante enseguida tener pauta de alarma para darse cuenta. Porque ¿qué les puede pasar? Por ejemplo, que hay un paciente que está internado, que es uno de los factores de riesgo para trombosis venosa profunda, internaciones, cáncer, cirugías, ¿sí? Son todos factores de riesgo, viajes largos o pacientes que tengan algún factor que haga que tenga más problemas de la coagulación. Entonces, tienen un paciente internado que está internado por una neumonía o está internado por cualquier otra cosa. Pero pongan que están internados por una neumonía. Y de pronto nuestro paciente les dice a ustedes que le duele una pierna y la otra no. Entonces, ustedes le miran las piernas, se las miden con 1 centímetro, si eso es lo correcto. A veces uno las mira solamente, pero a veces se nota mucho, otras veces no y hay que medirla. Se le mide la pantorrilla con 1 centímetro, los muslos, y ahí se van a dar cuenta. Si hay mucha diferencia de diámetro, su primer diagnóstico es una trombosis venosa profunda y es una urgente empezar a tratarlo. Entonces es fundamental la pauta de alarma para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede desprender un coágulo y ese coágulo se va al pulmón y cuando tapa los vasos del pulmón, puede pasar que una parte del pulmón, o sea, que es un tromboembolismo de pulmón, puede pasar que una parte del pulmón no le llegue sangre, ¿sí? Y eso puede ser muy grave. Así que es muy importante poder diferenciar una de otra. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Tienen muchas dudas? A ver. Préndanse los micrófonos.